En este video vamos a hablar de cómo los años 40 hasta los 70 fueron cruciales para las mujeres, ya que nos ayudaron a tener nuestro derecho al voto y también ser más respetadas en los ámbitos sociales y laborales a través de movimientos y peleas por todo esto. ¿Qué pasó después de que las mujeres en 1953 consideran el derecho legal a votar y ser votadas? Pues mucho. Por ejemplo, en 1955 fue nombrada la primera diputada del primer distrito del estado de Baja California, Aurora Jiménez de Palacios. Se nombraron mujeres funcionarias, etc. Pero pareciera que después de tantos logros, como la posibilidad de las mujeres heredar, tener la patria, protestar de los hijos, el derecho a votar y ser votada, entre muchos otros, las mujeres ya no tuvieran nada que exigir y la actitud de las mujeres se volvió un poco pasiva. Vino la pasividad social en cuanto a las ideas feministas de la época, por un lado. Por otro lado, hubo una gran división entre los objetivos por los cuales las mujeres luchaban. Sí, tuvieron el derecho a votar y ser votadas, pero no todas veían con buenos ojos la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, u otros temas. Por ejemplo, se dividieron los grupos, se olvidaron las peticiones y las luchas de mujeres navegaron entre paréntesis, resurgiendo lo que se ha llamado el neofeminismo en los años 70. Este renacimiento fue obra de uno de los grupos de mujeres interesados en la falta de oportunidades para intervenir en la toma de decisiones, no solo en el ámbito político, también en de sus propios cuerpos y problemas inherentes a ellas, como mujeres. La mayoría eran urbanas, de clase media, universitarias y vivían en la Ciudad de México. El movimiento de los 70 fue espontáneo, un poco desorganizado y ellas tenían mucha pasión. Este movimiento no surgió de la nada. Tuvieron que pasar varias cosas para que las mujeres de los 70 se dieran cuenta de su opresión y transformaran su lucha en una lucha política. Por ejemplo, en los 60 muchas mujeres universitarias se involucraron en las protestas y en un ambiente político. Esto las condujo a la toma de conciencia de su fuerza política y a darse cuenta de que la opresión de la que eran objeto no es posible decir que las mujeres se involucraron en los movimientos de los 60, en las mismas mujeres que despertó el feminismo en los años 70. En 1950 me casé con mi marido, José Álvarez, y pues en esas fechas era cuando había muchas manifestaciones de mujeres por defender sus derechos. Entonces cada vez que salía al mercado, cada vez que hablaba con mis amigas surgía el tema de que merecemos tener el voto y esas cosas. Entonces, por parte de mis amigas me enteré y pidieron mi apoyo para hacer una manifestación en el Parque 18 de Marzo en la Ciudad de México. Estaba viviendo en ese entonces y fue para exigir a ese entonces candidato presidente Adolfo Ruiz Cortines para que pusiera en la Constitución que la mujer tenía el derecho a votar. Yo recuerdo que una mañana me levanté, era 3 de julio de 1955 y fue cuando emitieron por primera vez que la mujer ya podía votar en la Constitución, ya estaba legalmente. Entonces todas las manifestaciones que hubo para que Adolfo Ruiz Cortines cumpliera su promesa con el voto de la mujer se cumplió, y ahí fue cuando también surgieron más movimientos para exigir un poco más derechos sobre la mujer. Si nosotros no hacemos nada, ¿quién lo va a hacer? Nadie. Ciertamente estuve presente en varios de los movimientos que hubo, aunque no estuve muy activa en ellos, pero pude presenciarlos. Me acuerdo que después de que las mujeres pudieron obtener su derecho a votar, muchas de ellas como que perdieron su pasión y sus objetivos, no sabían por qué más luchar, y un grupo de mujeres pues como que
se hartaron de eso y se empezaron a organizar. Al principio no les fue tan bien, también estaban muy desorientadas, pero ellas sabían que querían una mejor, sí sabían cómo hacer las cosas. No muy bien, no tenían tan buena organización, pero ellas tenían la pasión y el objetivo de hacer que las mujeres tuvieran una mayor participación, y no tanto en la política, también poder decidir sobre sus cuerpos. Y para esto, pues debieron de pasar, bueno, no debieron, más bien pasaron muchas cosas, así como, pues pasaron muchas cosas como el ingreso de las mujeres en la cuestión laboral, o que por fin podíamos decidir si tener un hijo o no con la salida de las pastillas anticonceptivas. Y así la mujer podía tener un lugar, pero no tanto, seguíamos oprimidas. Y así fue como, pues, por medio de, hicimos varias manifestaciones, eventos públicos, hicimos conferencias, empezamos a hacer de todo, hicimos hasta programaciones en la televisión, en la radio, también en los periódicos, y nuestras huelgas tuvieron mucho apoyo. Y después de tanto esfuerzo, dio frutos. En 1975, más o menos, por fin se estableció en el artículo 4 que la mujer tenía igualdad jurídica. Díganme, ¿por qué decidieron hacer ese tipo de levantamiento? Porque el gobierno nos oprime. Nosotras, las mujeres, tenemos derecho a nuestra libertad, a nuestros derechos. Alrededor de los años 70 fue cuando empezó a haber más migración hacia Estados Unidos, donde la gente prefería irse a vivir para allá para tener mejores ingresos económicos y tener mejor oportunidad de vida. Entonces la situación que se encontraba aquí en México era de que, pues como no había mucho ingreso, mucha producción en las maquilas y no tenían cómo tener más economía. Entonces decidimos dejar nuestra rutina diaria, que era solamente trabajar en casa, para empezar a trabajar y tener algo que nos sustentara. Entonces recuerdo que los primeros trabajos que tuvimos fue trabajar en maquilas como ayudantes, pues, de producción. Aunque trabajábamos en maquilas como ayudantes de producción o cualquier trabajo que los hombres también hacían, nuestro salario era deplorable porque no teníamos la misma paga que los hombres, pero como era la única manera para tener ingresos y poder ayudar a nuestras familias, pues nos quedamos con el trabajo. En los trabajos había, pues, represión, como en toda la sociedad. Había sexismo y explotación hacia nosotros las mujeres. El feminismo en México nació después de tantos eventos públicos, manifestaciones, conferencias, publicaciones en libros, revistas y periódicos. Se apoyaron a huelgas. Después nace el artículo número 4, que le da la igualdad a la mujer en el voto y en trabajo y en todo eso. Después nacen las asociaciones como la MLM, la MLN y la MSM.
largo del video nosotros pudimos ver por lo que tuvieron que pasar las mujeres de esas etapas, ya sean los 40, 50, 60 o 70. Aunque incluso los movimientos o hechos que ellas hayan pasado y vivido no solo empiezan y terminan donde ellas lo vivieron, sino que nos siguen afectando a nosotros hasta el día de hoy. Te estarás preguntando ¿cómo? Pues la respuesta es que si ellas no hubieran tenido el coraje ni la valentía que tuvieron para hacer escuchar su voz en los tiempos difíciles que eran, nosotros tal vez no estuviéramos aquí como nosotros somos en el día de hoy. Tal vez no tendríamos derechos a votar, no tendríamos opinión sobre nada, seguiríamos siendo, ni siquiera tendríamos opción para ir a la escuela, no seríamos como nosotros conocemos a la mujer en el día de hoy. Y si ellas no hubieran pasado por eso, tal vez nosotros simplemente seguiríamos siendo o consideradas el segundo sexo, que no tiene voz, no tiene escucha, no tiene opinión. Entonces no solo les debemos de agradecer a ellas por lo que hayan pasado en esos tiempos difíciles donde la mujer no tenía voz y no tenía opinión, pero aún así ellas pudieron luchar por sus derechos civiles como personas, humanos, y lograron su objetivo. Tal vez sin ellas no podríamos votar, no podríamos hacer muchas cosas que nosotros hoy tomamos como hecho.